Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, bendecirles sus Ah, vidas. Bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Y hoy vamos a estar haciendo nuestra oración con base en el libro de Éxodo, capítulo 10, del verso número 8 al 11. Y le pido el favor a Miriam Ramírez que tenga la bondad de hacer esta lectura. Buenos días, mi pastor y todos los que están conectados en esta plataforma el día de hoy. Bendiciones para todos. Vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 10, desde el verso 8 hasta el verso 11. Vamos a hacer la lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Ved cómo a la vista están vuestras malas intenciones. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Amén. Muy bien, amén. Muchas gracias, Miriam, por esta lectura. Y bueno, en días pasados yo les pedí a ustedes que anotaran los nombres de su núcleo familiar. Quiero que por favor tengan a la mano esa hojita donde ustedes escribieron esos 7 propósitos, y el primero de ellos es su núcleo familiar. Hoy vamos a orar por ellos. Hoy vamos a orar por el esposo de cada una de nuestras hermanas en Cristo, de igual manera por las esposas de nuestros hermanos, por nuestros hijos, y dentro del núcleo familiar están nuestros yernos y están nuestras nueras, y por obvias razones nuestros nietos. Cuando uno entiende la palabra del Señor y cuando uno ve esta grande bendición de que Dios nos escogió para salvación, que Dios nos escogió para propósito, uno dice: quiero servirle a Dios con toda mi casa. ¿Cuánto lo hemos dicho? Y uno no se halla solo en este caminar. Aparte de lo bueno que es y de las promesas tan grandes que hay, uno no se halla haciendo esto solo, porque no está diseñado el evangelio para personas solitarias, sino está diseñado para vivirlo en familia, y adicional a tener una familia que estemos todos sirviéndole al Señor, hay unos bienes con los cuales se anexa esa grande bendición, poder estar y decirle a Dios: Señor, quiero que se cumpla la palabra que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Esa debe ser una prioridad. Dentro de las prioridades generales, la máxima prioridad, después de que Dios esté en el corazón de uno, es que nuestra casa le sirva al Señor. Así de que yo les invito para que por favor no se distraigan con otras cosas. O sea, debe ser una prioridad. Si su esposo todavía está en el licor, amada hermana, no se acostumbre a verlo así. No se acostumbre a vivir con una persona que no le sirve al Señor. Usted tiene los medios, los recursos para que su esposo también tema al Señor. Usted no puede ver al licor como más grande que Dios. Usted no puede ver a los amigos de su esposo como más grandes que Dios. Es que siempre me lo sacan de la casa. No, a él no lo sacan. Él quiere ir allá.
Entonces hay que trabajar en el esposito. Diga conmigo, no voy a equivocar al enemigo. No son los amigos de su esposo, es su esposo. Hay que trabajar dentro del corazón de su esposo. Y a la inversa también, si su esposa todavía no le sirve al Señor, esa debe ser como una meta, un objetivo claro, específico. Usted, cuando esté en un ayuno, esté en una oración, siempre primero su casa, primero su familia. Señor, ahí, porque no te sirven, te van a servir. Porque el problema es grande, por eso me postro ante ti, Señor, porque tú eres más grande que este problema que estamos viviendo. Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera y sacara al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, acordémonos que allí llevaban 430 años y ya se había cumplido el tiempo, ahora debía cumplirse la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que después de que pasara este tiempo, Dios sacaría a su pueblo Israel de Egipto. Así de que vemos nosotros que cuando llega Moisés, empieza a confrontar a Faraón y le dice Faraón, Jehová Dios dice así, Jehová Dios dice así. Cuando llega Moisés ante Faraón, quiero que vayan por favor al capítulo 5 de este mismo libro de Éxodo, para que nos demos cuenta lo que es retar a Dios, lo que es desafiar a Dios y lo que es ignorar la existencia de un Dios y hablarle como si existiera. Para aquellos que ignoran que no existe, hablarle como si existiera. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. O sea, los que estaban claros que existía Dios era Moisés y Aarón. El pueblo de Israel intuía que existía Dios. El pueblo de Israel, ellos lo que tenían era una idea, pero ellos, acordémonos que la tradición oral era enseñar de Dios. Pero en tanta esclavitud, ellos sí sabían que eran un pueblo especial, pero no sabían qué tan especial era. Y cuando Moisés llega donde Faraón le dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Automáticamente Moisés lo que hizo fue establecer una verdad, un principio. Es que el Dios de este pueblo ha venido a sacarlos. ¿Acaso Dios no estuvo con ellos esos 430 años? Claro que sí. Dios estuvo ahí en los procesos, supervisando que se cumpliera el tiempo, pero así como ya se había cumplido el tiempo, ahora era la hora de sacarlos de esa esclavitud. Pero mire la respuesta de Faraón, versículo 2. Y Faraón respondió. ¿Qué respondió Faraón? Yo me imagino el tonito que usó. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Qué le agregó? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Diga conmigo, esas son declaraciones que activan el poder de Dios. En pocas palabras, Faraón desafió a Dios. En pocas palabras, Faraón retó a Dios. Dijo, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Ah, bueno, como no lo conoce, lo va a empezar a conocer. Ay, Dios mío. Como no lo conozco, lo voy a empezar a conocer. Y entonces, Faraón empieza a endurecer el corazón. Porque ¿cuál era lo que Dios había dado como una orden? Dejar ir al pueblo de Israel. ¿A qué lugar? Al desierto. Porque no había una ciudad, todavía no había dónde vivir. Entonces Dios comenzó con un desierto. ¿Y qué le decía Moisés a Faraón?
que el pueblo de Israel iba a ir camino de 3 días por el desierto e iba a celebrar fiesta a Faraón, a Dios. Esa era la razón de sacar al pueblo de Israel, que le celebrara fiesta a Dios, una fiesta solemne. Pero Faraón fue obstinado. Faraón empezó a endurecer el corazón. Y conocemos la historia, que empezaron las plagas. La primera plaga que vino fue sangre, la plaga de sangre. Acordémonos que fue Faraón el que mandó a matar a los niños y preservarle la vida a las mujeres. Yo me imagino el río Nilo se tiñó de sangre, de una sangre inocente, por los niños. Dice que los estrellaban contra las peñas, los mataban para que no vivieran. Pero a Moisés se le preservó la vida. Cuando vamos al capítulo 10, que es donde estamos el día de hoy, pero quería hacer esa referencia, que nos demos cuenta el por qué las plagas. O sea, las consecuencias no vienen porque sí. Y todavía eso está sucediendo. Hay personas e incluso muchos hombres desafían a la esposa. Usted no va hoy al culto, usted no va hoy a la iglesia. Usted es mi esposa y usted me tiene que atender. Está igual la situación, muy similar. Y si es el esposo el que le sirve al Señor, la mujer le hace la vida a cuadritos para que no vaya, para que no esté. Y si son los padres, a veces los hijos son los que se oponen. O sea, siempre hay un faraón deteniéndonos a hacer la obra de Dios. Por eso, amados del Señor, nuestra oración debe ser para que toda nuestra casa le sirva al Señor. Diga, en el nombre de Jesús, voy a trabajar fuertemente para que se acaben los impedimentos. ¿Cómo se acaba el impedimento para que usted tenga gozo sirviéndole al Señor? Que todos se conviertan a Cristo Jesús. Es la mejor solución. No es de que se vaya el esposo, no es de que se vayan los hijos, no es de que se vaya, no váyase porque usted me es estorbo. No, no, no. Que se conviertan a Cristo. Es la mejor solución. Y todos vamos al culto y todos vamos a la iglesia. Yo quiero, en el transcurso de estos días, pedirles, no sé si un favor, si una petición, no sé cómo decirlo, la verdad no sabría cómo decirlo, pero quiero que usted se proponga una meta, que este domingo que viene usted va a ir al culto a su iglesia. Aló. Este domingo que viene usted va a ir al culto a su iglesia. Vuelvo y lo repito. No sé cómo lo vaya a tomar usted, si como un favor, como una petición, como un ruego, como una súplica, pero usted debe ir a la iglesia. Usted debe hacer el ejercicio. Usted va a invitar a su esposo, usted va a invitar a su esposa, usted va a invitar a sus hijos. Entonces usted dice, es que ellos no van. Si usted sigue diciendo lo mismo, eso va a pasar. Cambie su vocabulario, cambie su lenguaje y crea que lo que está diciendo va a pasar. Entonces, mi amor, vamos al culto. Y procure que nada estorbe en el transcurso de estos días. Porque de alguna manera tenemos que trabajar en ellos, en nuestra familia. Amados, el mayor problema que hay actualmente en el mundo es el amor a sí mismo. Porque eso dice el libro de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Y ese amor por sí mismos hace que la persona no vea a Dios como lo que es. Casi que ni sienta que lo necesita. Y nosotros debemos crear esa necesidad
Debemos crear esa necesidad, como cuando alguien crea una necesidad de ir al centro comercial. Ay, mi amor, es que usted nunca me saca. Ay, es que cuánto tiempo hace que no me lleva a un centro comercial. Usted crea la necesidad y terminan llevándola al centro comercial. Entonces debe ser una insistencia con amor, contundente, con estrategias. ¿Qué dijo el Señor, los apóstoles al carcelero de Filipo cuando le dijeron, ¿y yo qué debo hacer? Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda ¿qué? Tu casa. Diga, mi casa y yo le vamos a servir al Señor. Ni uno solo se va a quedar. Ni uno solo se va a quedar por fuera. Ay, que es el más bravo de la familia, que es que a ese no se le puede hablar. Pues va a cambiar en el nombre de Jesús. Va a cambiar esa persona, va a cambiar. Ese esposito tosco va a cambiar. Ese hijo agresivo, ese hijo violento, ese hijo que bota de todo, va a cambiar en el nombre de Jesús de Nazaret y le va a servir al Señor. Espero que esté en ese listado esa persona así. Espero que esté en ese listado. Ahora vamos a leer donde leyó Miriam, versículo 8 del capítulo 10 de Éxodo. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y hace una pregunta. Si algo tenía Faraón era preguntas. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, así como va a responder Misael y Tulia, así como debe responder Yubiris, así como debe responder Ingrid Chavarro, así como debe responder Ivonne Vázquez, así como debe responder Carmen, Luz Clelia, Giselle, Camilo. Todos debemos responder igual. Versículo 9. Moisés respondió, ¿hemos de ir con quiénes? Con nuestros niños, ¿con quiénes más? Con nuestros viejos, ¿con quiénes más? Con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿con quiénes más? Con nuestras ovejas y con quiénes más? Con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Aló. ¿Quiénes somos los que vamos a ir al culto? ¿Quiénes vamos a ir a celebrarle al Señor? Adoración y alabanza. Toda nuestra casa le va a servir al Señor. Yubiris. Toda tu casa le va a servir al Señor de los cielos. Se acaban las lágrimas, se acaba la tristeza, se acaba la soledad, se acaba ese tiempo de siempre coger uno solito. Allá y como, ay, por el pobrecito, es que voy para culto. No, 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 no. En el nombre de Jesús. Vamos a reclamar a nuestra familia para que le sirva al Señor. Digan conmigo, por favor, digan conmigo, puedo empezar solo, pero no terminaré solo. Atentamente, Edgar Acosta. Yo empecé solo, pero hoy no estoy solo. Un día empecé solo, pero ya hoy no estoy solo. Yo veo a mi esposa a mi lado, veo a mis hijos a mi lado, veo a mi yerno, veo a mi nuera, veo a mis 4 nietos, todos en la casa del Señor. Digo, Dios, ha valido la pena servirte, Señor. Valió la pena las lágrimas, los ayunos. Valió la pena llorar delante del Señor por misericordia por ellos. Vale la pena. Amados del Señor, vale la pena sus lágrimas por ellos, en lugar de decir, ay, orar por ese borracho inmundo, uy, 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 uy. Porque muchas lo dicen, uy, yo por ese borracho, entonces, ¿qué quería? Fácil la situación, no va a ser fácil. Pelear contra Faraón no es fácil.
Ya lo dijo Estela Casallas, pude empezar sola, pero no terminaré sola. Así es. Usted no va a terminar solo. Y es muy triste ver que llegan las personas solas a la iglesia. Por eso Dios ha puesto en el corazón de este servidor orar por las familias, porque yo ya sé lo que es congregarse uno solo. Yo sé qué es lo que es salir de culto y encontrar un problema en la casa. Yo lo sé, yo lo viví y no quiero que usted lo viva. No quiero que usted pase por la misma situación. Y no nos faltaba nada. No puedo decir que nos faltaban cosas, que yo busqué a Dios porque me diera dinero, que yo busqué a Dios porque me sanara o porque no. Por salvación, por amor, porque lo entendí. Dije, este es el camino que hay que andar. Y mi esposa lo va a andar. Y mis hijos lo van a andar. Fue una determinación. Fue una determinación. En su listado de su familia, por favor, antepóngale el mí. Entonces, mi oración va a ser por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, no sé, Juan David, como se llame. Mi oración va a ser por mi hija, por mi yerno, por mi nuera, por mis nietos, etcétera. Antepóngale el mí para que le dé sentido de pertenencia, porque son suyos, son su familia, son las personas que Dios le dio para que lo acompañen a transitar en esta vida. No se acostumbre a andar solo, a andar sola. Va a ser una tarea que tenemos de aquí hasta diciembre. Acordémonos, tenemos un propósito. No se deje distraer de cualquier otra cosa. Ay, mejor voy a comprar un apartamento y trabajo más. No. Dedíquese a orar más, por favor. Dedíquese a ayunar más. Dedíquese, vaya al culto y salga a su casa. No se quede allá con las hermanitas, que es que mire que el tintico que allá, y eso es lo que molesta a muchas personas en la familia. Si ya fue a culto, ya fue a culto. Ay, Dios mío. Afortunadamente estamos por internet y aquí las piedras no llegan. Pero ese listado, eso es lo que yo quería, Yolima. Quiero ver esas hojas y antepóngale el mí grande, el mí que lo llene a todos. El mí, mi familia. A ver, que Yolima ya le había antepuesto el mí. Sí, mi hijo, mi hija, eso, así es. Muy bien. Me alegra, personas adelantadas. Entonces, necesitamos responderle al mundo y al sistema y a los vicios. Vicio de alcohol, me sueltas a mi esposo, no te permito que lo sigas embriagando, que lo sigas intoxicando. No le permito a esa droga y maldigo esa droga en el nombre de Jesús de Nazaret, que tiene atrapado a ese muchacho, a esa muchacha, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy se rompen esas cadenas. Hoy se rompen esas ligaduras. Hoy en el nombre de Jesús vamos a levantar cercos de protección porque nuestra familia le va a servir al Señor. Su esposo dejará de maldecir y va a empezar a bendecir. Sus hijos dejarán de llegar tarde, llegarán temprano, llegarán juiciosos y en sano juicio. Y usted se va a alegrar, usted se va a gozar, usted se va a gozar. Pero la prueba de rigor va a ser este domingo. Necesito que todos vayan allá. Yubiri me hace el favor, va con Elba, van a la iglesia, con Luis, van al culto y dejen que el Señor va a obrar. El Señor va a obrar. Josefina me hace el favor y vaya con toda la familia, con sus nietos, donde el pastor Mario y la pastora Diana.
y todos allí en el 20 de julio van a ir a la iglesia. El culto virtual únicamente para los que están lejos, para los que están cerca, nada. Yo ya suspendí las transmisiones virtuales. No más pereza, no más miedo, no más temor. En el nombre de Jesús de Nazaret. O si no, nos encerramos todos y todos nos quedamos. Debemos ser precavidos, debemos ser prudentes, pero no miedosos. Diga conmigo, prudentes, pero no miedosos. Prudentes, pero no miedosos. Y usted se va a empezar a dar cuenta. Usted no se levanta temprano a perder el tiempo. Al contrario, usted lo está aprovechando de la mejor manera. Miren lo que dice el versículo número 10. Y Faraón les dijo, una expresión de Faraón, pero no era la expresión de él. Así sea Jehová con vosotros. Esa es una expresión de admiración. Es una expresión con un tonito como cuando uno dice, ¡ah! Entonces por obra y gracia del Espíritu Santo, quedaste embarazada por obra y gracia, porque no, yo no estuve con nadie. Entonces, ¿con quién? Esa era la expresión que estaba usando Faraón. Jehová sea con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Yo pregunto, ¿quién comenzó a desafiar a Dios? ¿Acaso fue Moisés y Aarón que les plació que se destruyera esa ciudad? No, fue Faraón con su respuesta. Yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Ah, bueno, como él hizo la pregunta, pues Dios le respondió con truenos, con relámpagos, con granizo, con sangre, con moscas, con langostas, con ranas, con sarpullido. O sea, Dios respondió. Por eso hay que tener cuidado. Cuando uno dice, ¿y será que Dios sí? Pues, provóquelo y lo va a encontrar. Provóquelo y lo va a encontrar. Eso pasó con Moisés. Mire, dice el versículo 13, no será así. Id ahora vosotros los varones. Id ahora vosotros los varones. Si alguien quiere dividir la familia, se llama Faraón. Si alguien quiere dividir la familia, se llama sistema. Por eso tenemos sistemas en el gobierno anti Dios, anti valores, anti familia. Esos son los gobernantes de este tiempo, dividiendo las familias. Pero Dios las une y esta casa une familias. Tenemos un ministerio de restauración familiar. Y usted debe sentirse orgulloso y decir, Señor, mi casa le va a servir, te va a servir a ti. Todos juntos te vamos a servir a ti. Así es que empiece a amarlos desde ya. Les estoy avisando hoy martes para que empiece a hacer preparativo. Usted se va a un culto poderoso. A usted no le vamos a hacer culto. Usted va a llegar y va a hacer el culto. Va a ser un culto hermosísimo. Va a ser un culto preciosísimo. Porque usted va a ir con su casa a servirle al Señor. Usted va a ir con sus hijos a servirle al Señor. Y no se deje distraer. Van a pasar cosas. No se le haga extraño. Van a pasar cosas. Pero por eso, desde hoy, el día domingo, todos al culto. Todos a ir al horario que mejor se ajuste. Pero usted debe ir. Usted debe empezar a romper los miedos. Usted debe empezar a romper los esquemas que le han mantenido aislado de la presencia del Señor. Es Faraón. Ay, es que mi esposo no le gusta. Pueda que él no le guste ahorita, pero le va a terminar gustando. Ahora, después de esto, viene una plaga de langostas. Y sin embargo, Faraón tiene unos cambios así como destellos. Unos cambios intermitentes, no fueron permanentes, desafortunadamente. Dice verso 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Se da cuenta? Él nunca habló de mi Dios, sino de vuestro Dios.
Él reconoció ciertas falencias, pero no cambió. Usted no se va a dejar entretener porque de pronto haya un pequeño tinte o una pequeña luz de que su esposito va a empezar a cambiar. No, no, no. Usted se va a mantener firme hasta que él mismo tome la directriz del hogar. Recuerdo el testimonio de una señora. Ella en su momento tenía 60 años y su esposo 65. Ella le había soportado a su esposo muchas infidelidades y mucho maltrato. Una mujer muy fuerte, esas mujeres de roble, de acero, mujeres fuertes. Y ella se convirtió al Señor. Y ella empezó a tener unos cambios extraordinarios. Y empezó a crecer en el Señor y su esposo cada día tomaba más. Le era más infiel y la maltrataba. Y ella se mantenía firme y decía, yo sé que mi esposo le va a servir al Señor. Y ella se aferró a esa promesa, yo sé que mi esposo le va a servir al Señor. Y le dijo a Dios, Señor, cuando mi esposo se convierta a ti, le voy a entregar el mando, le voy a entregar la directriz de mi vida. Y voy a hacer todo lo que él me diga. Y fue algo bien impresionante. Cuando el esposo tenía 65 años, 5 años después, el esposo se convierte al Señor. Y entonces él sabía de lo que ella le había dicho a Dios. Y le dice, bueno, mi amor, ya me convertí al Señor, entrégame la autoridad. Y ella le dice, no, cuando estés listo, sí. Apenas te convertiste, ahora debes prepararte. Y pasaron otros 5 años. A lo que él tenía 70 y ella 65. ¿Sí? Ella le dijo un día, amor, voy donde tú me digas, hago lo que tú me digas. Imagínese, hasta esa edad. Y él comenzó a hacer reuniones. Le dijo, amor, quiero que todo lo que tú viviste conmigo no lo va a vivir otra persona. Vamos a restaurar hogares, vamos a restaurar familias. Porque yo te di mala vida, porque yo te maltraté, porque yo me opuse a Dios. No quiero que otros vivan esto. Y a lo que él tenía 80 años, mire, amados del Señor, nunca es tarde para empezar algo. A los 80 años que él tenía y ella 75, crearon un ministerio que se llama Matrimonios para toda la vida. Hoy en día ellos son a nivel internacional, los dos, y yo los conozco a los dos. Él ya pasa a los 90 años. Y crearon un ministerio con unas cartillas hermosas. Discúlpenme un momento para que ustedes se animen y puedan darse cuenta. Esta es, mira. Matrimonios para toda la vida, creados por unas personas que lucharon, que vivieron hogares disfuncionales, maltrato, alcohol, infidelidad. Hace más de 20 años tomé un curso con mi esposita. Mira, mucho más. Usted a veces no invierte en su hogar. Usted invierte en un buen televisor, en un buen celular. Pero en su hogar usted no invierte. Usted le hace el quite a esos retiros de parejas. Usted dice, eso es muy caro. Más caro es un divorcio. Más caro es toda una vida llena de maltrato, llena de infidelidad. Más caro es eso. Entonces, hoy en día ellos se mueven por el mundo.
En todos los 5 continentes tienen este programa. Solo les costó como 25 años llegar al mundo entero. Restaurando hogares, restaurando familias. Ese hombre, un cambio impresionante. Pero no toda la vida fue así. Si quiere, cójale la mano a su esposito, a su esposita si la tiene al lado. Dígale, amor, vamos a hacer que otros no repitan la misma historia. Porque es como el modus operandi del enemigo. Hogares disfuncionales, hombres solos. Eso le dijo Faraón, los hombres solos. Eso quisiera Faraón, ver hombres solos. Pero se acabó los hombres solos. Si tienen esposa, hombres solos. Hombres en los estadios solos, hombres en las cantinas solos, hombres hablando solos, teniendo esposa, teniendo familia. Y ellas se refugian en la iglesia, por eso somos enemigos de que se queden allá, charlando, haciendo el tecito, el tintico. No, señor, nosotros no estamos para tintico ni nada por el estilo. Nosotros estamos es para edificar familias. A veces se vuelven diálogos que no vienen al caso. Entonces, verso 24, por favor. Pasen porque vamos a orar estos minutos que nos restan. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Ahí ya empezó a ceder. Ahí ya empezó a ceder. Poco a poco nos vamos a conquistar toda la familia para el Señor. Poco a poco. Pero para usted este domingo van todos. Para usted este domingo van todos. Pero poco a poco. Y dice el verso 25, y Moisés respondió como responde Yubiris, como responde Beatriz Quintero, como responde Luz Nidia Bendaño, como responde Magdalena Orozco, como responde Yuri Barrera, como responde Yesenia, como responde Alexandra Navas. ¿Cómo le respondió Moisés a Faraón? Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. O sea, no van a salir con las manos vacías. Vamos a llevar algo para ofrendar, para ofrecer en gratitud a nuestro Dios, porque vamos a celebrar la libertad de toda la familia sirviéndole al Señor. Vamos a celebrar la libertad. Usted va a llevar una ofrenda, a decir, Señor, es por mi esposo. Gracias porque lo sacaste del alcoholismo. Gracias porque lo sacaste de los brazos de esa otra persona. Gracias porque lo sacaste, Señor, del trauma que estaba viviendo. Si es su caso, varón, usted lleva una ofrenda por su esposa. Señor, gracias por mi amada. Porque se le va esa rabieta, porque se le va ese mal genio, esa dominancia, etcétera. Lo que usted sienta. Señor, mira, aquí está esta ofrenda por mis hijos. Gracias porque los sacaste de la droga, los sacaste de la delincuencia, los sacaste de ese enojo, de esa ira, de esa manipulación, etcétera. Todo lo que esté viviendo. Usted va a llevar una ofrenda especial y va a decir, con mi casa te sirvo, Señor. No quiero terminar solo o sola en una iglesia como ha pasado por siglos. Esto no es nuevo. Ancianitas, 40 años en una iglesia y el esposito siempre en la cantina y ella en la iglesia. Él en la cantina y ella en la iglesia. Los hijos en las calles y ella en la iglesia. No, Señor, todos sirviéndole al Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo esta palabra. Siempre ha sido así, siempre se ha visto así. Siempre se ha visto así. Qué tristeza, Dios, porque no se nos enseña a valorar la familia.
Porque eso se nos enseña que la hermanita tenga la iglesia juiciosita. A mí me pasó algo lamentable y vergonzoso, tengo que contarlo. Un señor un día me invitó a un tinto. Me dijo, pastor, yo quiero que se tome un tinto conmigo. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Y cuando estábamos sentados ahí, la esposita de él se congrega en la iglesia de nosotros. Es muy vergonzoso, tengo que admitirlo, pero fue una verdad. Y estábamos los dos sentados y me dijo, pastor, quiero que observe mi camisa. Y yo observé la camisa, me dijo, pastor, tengo que ponerme la misma camisa. A mí no me gusta eso. Yo soy una persona culta, aseada, organizada. Pero es que mi esposa ni me lava ni me plancha. Y se congrega en su iglesia. Y ella tenía varios cargos en la iglesia. Varios cargos. Y él me lo dijo así, me dijo, pastor, ayúdeme. Ayúdeme porque mi esposita no era así. Tal vez usted la tiene muy ocupada ya. Y no era eso. Pero tuve que agachar la cabeza, reconocer y decir, tranquilo, voy a trabajar en eso. Y le dije a la hermanita, voy a pedirle un favor. Por un indeterminado tiempo, solamente venga a culto. No más, no se me quede acá. Me hace el favor, se acaba el culto y para su casa. No se me queda haciendo visita con las hermanas, que salen de ahí, que al tinto, que a la cafetería, y son 2 horas, 3 horas, y por eso mucha gente dice, la iglesia me robó a mi esposo. La iglesia me robó a mi esposa. La iglesia me dañó mi familia. No estamos para destruir familia, estamos para construir, para pegar. Esta hermanita lloró, pastor, ¿cómo me va a hacer eso? Si es que a mí me fascina ver la casa del Señor, linda, preciosa. ¿Y cómo está su casa? Claro, yo no le dije que el motivo era que su esposito me había invitado a tomar tinto y me había revelado un secreto. Yo creo que como a los 2 meses o un poquito más, el mismo Señor me llamó y me volvió a invitar otro tinto. Y me dijo, pastor, gracias. ¿Sí ve? Gracias. Y nunca más yo volverle a decir a esa hermanita, haga algo. Porque hay personas que si hacen una cosa, no hacen la otra. Si hacen una cosa, no hacen la otra. No, tenemos que ser integrales. Tenemos que ser integrales. Si la casa del Señor está limpia, su casa debe estar limpia. Y mire lo que le dice Moisés. Tú también me darás para ofrecer sacrificios a Dios. Versículo 26. Nuestros ganados, si quiere levante así el dedito. Nuestros ganados irán también con nosotros y no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué quería Faraón? Sí, vayan los hombres y llévense los niños también. Pero Faraón dijo nuestros ganados. Y un ganado es ofrenda. El ganado era una ofrenda. ¿Cómo poder tener comunión con Dios? Hay gente que no se ha dado cuenta que esos recursos que Dios le ha dado es para que usted lleve una ofrenda al Señor. Usted lo ve dinero, pero para Dios no es dinero. Para Dios es una ofrenda. Es un sacrificio, que para que usted lo ve plata, Dios no lo ve plata, Dios lo ve incienso, Dios lo ve que sube olor fragante ante él. Dios ve desprendimiento, Dios ve amor. Por favor, ponga sus manos sobre ese listado. Pongan sus manos sobre ese listado. En el nombre de Jesús de Nazaret, las personas que están inscritas en ese listado, pastores que están acá, por favor pongan en sus manos aceite. Pongan en sus manos aceite. Vamos a ungir
estas hojas. Si usted tiene aceite allá también, ponga aceite en sus manos y ponga sus manos sobre esa hoja. Y comenzamos a orar por estos propósitos, con estas intenciones. Se acaba ese tiempo de soledad. Se acaba ese tiempo del martirio. ¿Cuándo, Señor, van a llegar? ¿Cuándo, Dios, van a llegar? ¿Cuándo, Señor, será que tú haces el milagro? Depende de nosotros. Depende de nosotros. No nos quedemos pasivamente haciendo que las cosas pasen. Hagamos que las cosas pasen. Padre, en el nombre de Jesús, con base en esta palabra y con base en este listado, Señor, que cada uno tenemos, no solo es un listado en un papel, es un listado en nuestros corazones, que hoy, Señor, decretamos una unción mayor. Hoy comienzan estos hombres, los esposos de nuestras hermanas en Cristo, a tener un cambio extraordinario, a tener un cambio sobrenatural, a tener un cambio impresionante para bien, Señor. El que llegaba alcoholizado llegará en sano juicio, Señor. El que llegaba drogado llegará lúcido, Padre, sobrio totalmente, Señor. El que usaba mecanismos de defensa como ira, como enojo, para dañar la relación de hogar, en el nombre de Jesús, comienza a cambiar. Y hoy bendecimos los labios de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros yernos y de nuestras nueras, de nuestros nietos. Si alguno te ha desafiado a ti como Faraón, que preguntó quién es Jehová y quién es para que yo deje ir al pueblo, no lo conozco, pues lo van a conocer. Pero con misericordia, Señor, por favor, que tu misericordia llegue a la vida de estas personas que son nuestro núcleo familiar. Ellos, Padre, te van a servir, Señor. Como tú un día entraste a mi corazón, como tú un día entraste a mi vida, como tú un día me empezaste a cambiar, así te pido, Señor, que entres al corazón de ellos y que comience un cambio sobrenatural, que comience en ellos una transformación, Señor, una transformación de vida, una transformación poderosa. Padre, lo reclamamos para ti, para tu reino. Lo reclamamos, Señor. En la casa tuya hay un lugar para mi esposo. En la casa tuya hay un lugar para mi esposa, para mis hijos, Señor. Todos tenemos cabida en tu casa, en tu corazón, Señor amado. Permíteme ver con mis ojos lo que pido con mi corazón, Señor. Con humildad te pido, Padre, que mi casa y yo te sirvamos a ti, Señor del cielo, y consagro mi familia. Vamos, declárelo, afírmelo en esta mañana. Diga, Señor, declaro que mi familia te va a servir. Señor, hago una declaración y te consagro a mi esposo, Señor. Te lo consagro, tómalo, Señor. Envuélvelo en tu manto de gloria. Úngelo con tu Espíritu Santo, Señor. Unge a mis hijos, Padre. Unge a mi esposa, Señor. Unge a mis hijos, Dios amado. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor de los cielos. Padre, no quiero seguir andando solo, no quiero seguir andando sola, Señor. Quiero con mi casa servirte, Dios amado. Permíteme ese deleite, permíteme ese gozo, Señor. Permíteme esa alegría, Padre, y no voy a estorbar los propósitos tuyos. No voy a estorbar lo que tú quieras hacer con mis hijos. No voy a impedirlo, Señor amado. Voy a ser una persona que voy a cuidar los frutos, Señor, que salen de tu corazón, Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ungimos la vida, Señor, de Fabián, Padre. Hoy bendecimos la vida de Denis, Señor amado. Hoy bendecimos, Padre Santo, la vida de Misael León, de Tulia Suárez, Señor. Hoy bendecimos la vida de Carmenza Hernández, Señor. Hoy bendecimos la vida de Daisy González y su familia, Padre. Hoy bendigo la vida de Elena Sierra, de su esposo José, de Juan
Juan José y de su hija Valentina, Señor amado. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, bendita sea la familia de Enrique Tupe, su esposa Rosa, Señor, sus hijas, Padre, Luceli, Señor, Nidia, Padre, y Vanessa, Dios amado, sus yernos, sus nietos, Padre Santo. Gracias por él y su casa, Dios. Hoy bendigo en tu nombre la familia de Camilo, Padre, Camilo Guaque, Señor, su esposa Joana, Dios del cielo. Santifícalos, Dios, bendícelos y llévalos a más, Padre Santo. Hoy en tu nombre bendigo a Giselle Barrero, a sus hijos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Padre, la gloria, santifícalos en tu verdad, Señor. A Ingrid Chavarro, Señor. Hoy, Padre, reclamamos la vida de su esposo Carlos, Señor, y sus hijos, Padre. Cada uno te servirá, Señor amado. Padre, gracias, Señor, por Ivonne Vázquez, Señor del cielo. Gracias, Dios mío, por el propósito de su hermoso compromiso, Padre Santo, de su hogar, su familia. Gracias por sus padres. Gracias por sus hermanas, Señor. Gracias por ellos, Padre Santo, porque tú eres fiel. Vamos, declare oración, declare santificación, declare que tu familia le va a servir al Dios de los cielos. Declárelo, afírmelo en esta hora. Diga, Señor, mi esposo te lo consagro a ti. Es mío, pero te lo consagro. Contigo sí comparto mi esposo, contigo sí comparto a mis hijos, contigo lo que sea, Señor, porque tú me los diste y tú los vuelves a reclamar, Señor. Haz la obra, Dios. Lo que empezaste en mí, termínalo con mi casa, Señor. Si tú dices que yo soy la puerta de bendición para mi familia, por favor, Dios amado, que todos los días pueda hacer oración por ellos. No los voy a dejar en el mundo. Están indefensos, dependen de un alcohol, dependen de un vicio, dependen de cosas, Dios amado. Están indefensos, pero yo soy, Padre, el instrumento que tú escogiste para clamar por ellos, y clamo por ellos, Señor. Nada se va a quedar. Dígale al Dios de los cielos, Señor, en tu nombre voy por mi casa, voy por mi familia, voy por mis enseres, Señor. Nada se va a quedar en el mundo. No estoy haciendo reino para el mundo, estoy sembrando reino y estableciendo reino de Dios para la gloria de mi Dios de los cielos. Dígale, Señor, gracias porque han hecho a mi familia. Sé que hay una casa, sé que hay unos negocios, sé que hay un trabajo, Señor. Sé que hay muchas cosas más, Dios del cielo, y con todo te voy a servir. Con todo te voy a servir, Señor. No sé si usted pueda colocar esa hojita ahí en su pecho por un momento. Ese cuaderno, esa agenda. Diga, Dios, va a crecer mi amor por ellos. Va a crecer mi amor por estos 7 propósitos, Señor. Va a crecer mi amor. Comienzo con mi casa. Voy a ver a mi casa sirviéndote a ti, Padre. Y me alegraré y me gozaré, Señor. Mis próximas lágrimas serán de satisfacción. Mis próximas lágrimas serán de regocijo, Señor. Quizás nunca se sepa lo mucho que hice por ellos. No interesa. Pero lo que sí sé, Padre, es que me voy a gozar. Se acaban los tiempos de tristeza. Se acaba el tiempo de soledad. Ya no más hombres solos. Ya no más mujeres solas. Ya no más hijos solos. Familias enteras sirviéndole al Dios de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendigo sus vidas y bendigo esos propósitos, mayormente el de su casa sirviéndole al Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yolima, por favor, salúdenos en esta mañana, regálenos su voz, sus palabras, su entusiasmo. Bien pueda, por favor. Amén, mi pastor. Buenos días para todos. Buenos días. Pues mi pastor, pues en nosotros, bendito sea el Señor, ha sido algo bonito que el Señor ha permitido que todos estemos, que mis hijos vayan, que mi esposo vaya. Y siempre hay, yo creo que en el corazón de cada uno de nosotros, porque cada uno conocemos nuestro corazón y cada uno sabemos lo que el Señor hace, pero siempre hay que guardar la familia en oración, siempre hay que cubrirlos en oración, porque
porque o sea, no podemos ver qué hay en ellos, pero el Señor sí puede ver qué hay en ellos. El Señor sí conoce el camino de ellos, de sus pensamientos, de sus anhelos. Entonces, qué tan importante, mi pastor, es cubrirlos, es orar por ellos. Mi pastor hablaba y en algún momento cuando su merced dijo que el Señor oraba, wow, eso fue la semana pasada que mi pastor dijo, y yo decía, si el Señor Jesús tenía ese anhelo constante de orar, y a veces nosotros nos sentimos cansados o creemos que si oramos un día, al día siguiente no hay que cubrir a nuestra familia en oración. Y cuánto más aún nosotros. El Señor era santo, Jesús era santo, y él buscaba de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Así debemos ser nosotros, buscar a Dios todo el tiempo, porque nosotros, carambas, o sea, tenemos mucho que agradecer por amor. Y yo, y mi oración fue más por mis hermanos, fue más por la familia de ellos. O sea, yo consagro mi familia, pero también están las personas que mi pastor decía que teníamos que escribir 7 personas que tenemos ahí en oración y consagrar también, que, o sea, que se extienda esa revelación que Dios ha traído a nuestras vidas, pero con amor. Yo pienso que hoy en día uno siente más temor, y que sean llenos es de amor y sean llamados con misericordia, esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que sea extendida a ellos. Y qué bueno saber que el Señor no nos quita nada, o sea, el Señor nos añade, el Señor nos añade, nos va a añadir familia, nos va a llevar con nuestras familias a un propósito, nos va a añadir el ganado, la provisión, o sea, Dios viene a sumar a nuestra vida, o sea, eso de que tú tengas que dejar, no sé, algo que es incorrecto, no es que tú lo tengas que dejar, es porque el Señor va a añadir más, o sea, va a añadir cosas buenas a nuestras vidas, cosas que son de propósito, que tal vez hoy tú no veas el tiempo que te va a quitar de sueño por una oración, pero después tú vas a ver los frutos de esa oración, de ese tiempo de sacrificio, de ese tiempo que tú invertiste, que a pesar del sueño o de la pereza que tenías, tú te decidiste a levantarte en oración por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus hermanos, por tus sobrinos, por tu yerno, por tu nuera, por tus nietos. Ese tiempo que tú crees que a veces que no tiene un propósito, en el Señor sí tiene un propósito. Y vamos a ver esos frutos de esa oración, porque si el Señor lo hacía, el Señor tenía esa intimidad, cuánto más aún nosotros necesitamos de esa intimidad, de protegerlos, de guardarlos y de guardarnos nosotros mismos para que el enemigo no entre, para que el enemigo no nos halle, dice el pastor Francisco, no nos haya haciendo nada porque más fácil pecamos. Entonces, mi pastor, qué oración y qué tiempo de oración tan bonito, y bendecimos su vida, bendigo su vida, mi pastor, a todos los que estamos conectados. Yo les decía ayer, vamos a ser testigos, y de verdad que sí vamos a ser testigos de todos los procesos que va a pasar en cada uno de nosotros, porque esto no es inocente. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, aquí estamos es llenándonos del Señor, creciendo en el Señor, y qué mejor que el Señor en nuestras vidas. Amén, mi pastor. Amén. Muy bien, Yolima. Muchas gracias por su testimonio también, por ese ánimo que da también de oración. O sea, amados, no nos quedemos ahí mirando la ruina, sino levantémonos a edificar, a reconstruir. ¿Sí? Con el pasado no podemos hacer nada, pero con nuestro presente y nuestro futuro podemos hacer mucho. Siéntase orgulloso. En lugar de tener tristeza, yo soy el único cristiano en la familia. No lo digan ese tonito, es que yo soy el único aquí, el único, la única golondrina trayendo agüita. No. Diga, yo soy el primero. En lugar de decir el único, diga, yo soy el primero de mi familia que le va a servir al Señor. Aquí está la prueba. Aquí les está hablando un hombre procesado. Procesado hasta más no poder. Yo me acuerdo todo lo que me pasaba. Wow. Tremendo.
Pero yo decía, si me paro de ahí, de donde yo estoy, daño todo. Yo me quedaba de rodillas. Ahí yo sentía el taconazo, yo sentía el chancletazo, yo sentía el jalonazo. No, eso era una vida terrible, fuerte. Fácilmente yo me hubiera podido ir, pero dije, por amor me quedo. ¿Cómo es posible que no me pueda ganar a mi familia para el Señor? Eso sería, mejor dicho, una cobardía de mi parte. Y fui valiente para pelear, fui valiente para hacer cosas que jamás hubiera hecho. ¿Y mi familia la voy a dejar ahí? No. Yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo iba con mi esposa, íbamos tomados de la mano por un peñasco, una montaña. Y de repente mi esposa se me soltó de las manos y se cayó al precipicio. Eso era un sueño. Cayó al precipicio. Y cuando ella iba cayendo, yo no sabía qué hacer, pero en el momento reaccioné y dije, pronuncié el nombre de mi esposa y le dije, en el nombre de Jesús, vuelve acá. Y como en las películas, como cuando se devuelve una película, automáticamente ella volvió otra vez y estuvo ahí a mi lado. Yo dije, yo después de que desperté dije, en mis manos está la responsabilidad de mi esposa. Y la demora fue ganar a mi esposa y empezaron. Mis hijos se afirmaron más. Mi casa le sirve al Señor. O sea, vale la pena. Ahorita los hermanos, todos los hermanos, ellos sintonizan la emisora. Ellos solo escuchan a este servidor los mensajes. ¿Ve? Usted no sabe a quién se está ganando para el Señor. El hermano mayor de mi esposa, hace 3 meses se congrega con nosotros y cada día ese hombre dice, no, me siento feliz, estoy entendiendo, ahora comprendo, antes no sabía por qué mi hermana seguía esto, ahora entiendo. E incluso le dijo a ella, hermanita, regáleme una Biblia, hágame el favor, me pone una Biblia en mis manos porque yo quiero aprender. ¿Ah? Y de detrás de su esposo viene la familia de él. Cada uno vamos a luchar por la familia. Amén. Los quiero mucho, los bendigo. Mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar. Y tenga siempre esa hojita, por favor. Todos los días con esa hojita. Feliz día para todos. Que estén muy, pero muy bien.